Seguimos en este Lobo de Wall Street y estamos ya comunicados con nuestro querido Félix Stryker Batista. Él está en Basilea, en el contorno ahí, en el conurbano de Basilea. Félix, ¿cómo te va? Buenos días, hola a todos. Muy bien, buenos días, A ver Gustavo. si lo ponemos un poquito más alto, Nico, o no. Buenos días para Félix, que se ha levantado, gracias por estar. Te presento a Luna, que Luna es la co-conductora y va a hacer una introducción. Hola, Luna, gracias, un Hola placer. Félix, mucho gusto. Pues Igual esta mío. noche nos acompaña un artista que habita dos lenguajes profundos, la música y la poesía. Félix Antonio Stryker Batista, nacido en Puerto Rico y radicado en Suiza, ha recorrido el mundo a través de la música, formándose en Estados Unidos, Alemania, Suiza y Holanda, y especializándose en la interpretación de música medieval y renacentista. Pero su expresión no se detiene ahí. También escribe, ha publicado obras poéticas como Atonalidad Confederada y Negresco, donde la palabra parece respirar en el ritmo de la música. Félix, bienvenido de nuevo. Es un placer tenerte esta noche con nosotros. El placer es mío. Pues empezamos inmediatamente. Yo quisiera saber, Félix, comenzaste tu camino en la música clásica. ¿Qué te llevó a ese universo desde Puerto Rico? Bueno, cuando era joven, a los 12 años estaba en la primaria y ahí tenía que decidir si vamos a ir a la que en Puerto Rico se le llama la intermedia, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer pruebas para la escuela de dibujo, de arte y la de música. Y fue una casualidad en realidad de la vida, porque yo quería ir a la de arte y casi todos mis amigos se fueron a la de música. Y yo pues pensando que no iba a conocer a nadie, me fui a la de música. Y eso fue lo que me llevó a la música, una decisión aleatoria, diría yo. Félix, pero ¿por qué que elegiste la música medieval, renacentista? Qué raro y qué interesante también porque que hizo especializarte en ella y desde el trombón. Porque, bueno, cuando estuve en esa escuela, que era una escuela especializada en la música que duraba 6 años, ahí me fui a estudiar a Estados Unidos y ya era trombonista, ¿no? O sea, terminé aprendiendo el trombón en esa escuela. Y cuando fui a Estados Unidos, como el tercer año, hubo un curso lectivo de música, creo que se llama música histórica, y como me faltaban créditos para completar, me dije, voy a probar esto, a ver, ¿no? Y era muy diferente a lo que es la música histórica hoy. Era un señor ya mayor que se dedicaba a eso, pero bueno, estoy hablando ya hace, no sé, 30 años atrás, algo así. Y era un poco, estaba, era en la Universidad de Indiana, que está en medio de un campo en Estados Unidos, en Bloomington, un campo de verdad, una cosa rara. Y entonces este señor se dedicaba a llevarnos a la música histórica, ¿no? Pues terminé interesándome en ella y él me dijo, yo le dije que me quería ir a estudiar a Europa, tan pronto terminaba el bachillerato. Y él me dijo, pues mira, este instituto en Basilea, que él estuvo también envuelto en la fundación. Y terminé estudiando trombón moderno, la maestría en Friburgo, que estaba, de qué casualidad, 60 kilómetros al norte de Basilea, de este instituto, ¿no? Que es muy reconocido en la música histórica. Bueno, pues ya había tenido un poco un encuentro en Estados Unidos con la música histórica, me encontré un poco curiosa, exótica, pero nada, o sea, me quedé con esa idea, ¿no? Llego a Friburgo, ahí también estudié un trombón moderno en la maestría y el profesor nos habló un poco también de la música histórica, él sabía algo, ¿no? Nos dijo, bueno, que hay oportunidades también de trabajo, hay otro campo, otra manera de ver la música. Y de hecho venían con nosotros a colaborar con nosotros en la música histórica gente de Basilea.
y ahí me fui adentrando, interesándome y terminé yendo a Basilea a estudiar el trombón barroco para después terminar en la música renacentista medieval. ¿Por qué me interesó la música histórica? Porque primero en el trombón barroco tienes más oportunidades, o sea, eres más solista, tienes tu propia música, mientras que en el trombón moderno uno, claro, hay repertorio solista y cosas, ¿no? Que son están escritas para el trombón, pero si quieres hacer música de orquesta, pues siempre terminas haciendo acordes, esperando muchas compases. Es otra cosa que muy diferente a la música histórica, donde uno pues tiene su parte, o sea, eres como más, estás más expuesto, ¿no? Y eres más solista, y esa música me interesó. Tan pronto también en Basilea tuve que hacer un curso electivo, que me faltaban créditos, y ahí veo ese curso de introducción a la música medieval, y lo hice y me enamoré de la música medieval, que la encontré muy, muy intelectual, fue lo que me interesó. Ahí era todavía más solista, más protagonista, y también con la trompeta de vara medieval, que es un proto-trombón. Qué interesante. Mi hijo tiene apenas 2 años, pero mi hijo toca el trombón también y lo ama. Mira, sí, Entonces sí, tú has... no, Ujú. sí, yo pienso que el trombón es un instrumento muy vocal, porque tiene, o sea, una trompeta tienes pistones, ¿no? Las notas son como más, diría yo, más entrecortadas, por decir así, es otro tipo de articulación, y el trombón yo creo que se acerca mucho más a la voz humana que otro instrumento de viento. Correcto. Félix, Muy cierto. ¿el secreto está en la boquilla? El secreto de la boquilla, en la boquilla, sí, hombre, yo tengo como 40 boquillas y todavía no he encontrado la Claro, perfecta, así que imagínate. claro. Yo qué sé, una vez al año me encuentro otra que es mejor todavía. Un poco volverte loco, porque al final, yo qué sé, tienes una boquilla nueva y, déjame buscar en mi colección, esta me gusta otra vez, y tiene, yo qué sé, 5 años, 10 años, ¿entiendes? Un poco para volverse loco, ¿sabes? Entonces, Félix, tú que has vivido y estudiado en varios países, ¿cómo influyen esos movimientos en tu forma de entender el arte? Pues mira, bueno, también he tocado en muchos países, ¿no? Es algo que creo que menciono en el libro Negresco, me parece, en la introducción, o no, ahora no recuerdo en cuál, si en el primero o el segundo, y, y es lo interesante de Europa es que nunca he estado en Argentina, me imagino que también será un país muy diferente, si uno está en el norte, sur, en este, oeste, ¿no? Y me imagino que el sur debe ser completamente diferente. Y en Mirá Estados que Luna está Unidos en es un Atlanta, país... ¿eh? Félix. Está en Atlanta, Sí, Estados Unidos, mira qué ella. interesante. Ella está Mira, no allá, sabía. conduce de allá, por Sí. eso yo quería ubicarte. Yo Pues estoy en mira, Argentina, pero ella está en Atlanta para que te ponete en contexto, ¿no? ya, vale. Pues Luna, tú me dirás si has viajado por Estados Unidos. Yo también viajé bastante, y es una cultura muy homogénea, ¿no? Ujú. Aunque, claro, hay Ujú. matices y hay sutilezas que sí, que se diferencian, pero en Europa todo es muy diferente, ¿no? O sea, puedes Sí. viajar, yo que sé, 300 kilómetros y estar en otro lado, ¿no? Y eso como músico me hizo enriquecerme como persona también. De hecho, lo que menciono en mi libro es, cuando estás de concierto, te despiertas en otra ciudad, ¿no? Otra cultura, y que huele y sabe diferente a donde estuviste, yo que sé, una semana antes, ¿no? Y eso es lo que yo creo que me fascina de estar en Europa, viendo música en Europa también. Es Félix, una gama de colores y sabores. debido a este arte que vos llevás caribeño, ¿qué es la diferencia entre lo europeo, como estuviste hablando recién, o esta mezcla de ambas? Vos llevás las dos culturas y por ende tenés los dos movimientos dentro de tu composición o de emprender
este arte de la música y la poesía? Sí, sí, caramba, bueno, muy buena pregunta, fíjate. A veces pienso que estoy volviéndome loco, ¿no? Porque aparte de que, bueno, ser caribeño, tener esa cultura de ser vivo, de estar, ya sabes lo que te quiero decir, ¿no? Ujú. Alborotoso. eh, yo creo, ahora estoy también yendo bastante a España, eh, por lo de la poesía, y me doy cuenta que los andaluces y los caribeños se parecen muchísimo, ¿no? En ese sentido de cómo nos comportamos, ¿no? Y entonces, pero vivo en un país de gente callada, de gente ordenada, de todo funciona a perfección, ¿no? Y es un poco, o sea, yo me siento muy bien en Suiza porque tengo mi trauma caribeño. También he estado bastantes veces en Italia y cada vez que iba a Italia sufría por la cuestión burocrática, ¿no? Claro, Italia ahora ha cambiado mucho, pero estoy hablando, o sea, de hace, yo que sé, 20, 30 años atrás, cuando empecé de conciertos, y me daba cuenta de lo fácil que es vivir acá, ¿no? Se aprecia también las posibilidades que tiene uno por acá, ¿no? Y entonces, pues, el problema, o sea, claro, si no estoy de concierto, estoy visitando varias culturas, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, he tocado mucho, España, Francia. Pues claro, uno se adapta a todas esas culturas, aunque sea caribeño, ¿no? Pero lo diferente de Suiza es que Suiza tiene sus cuatro idiomas oficiales, ¿no? El francés, alemán, el reto-romano y el italiano, y está todo muy cerca, ¿no? Y aparte de eso, pues Suiza tiene también dialectos que están todos muy cerca de uno del otro, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en la zona de Basilea, pues si voy a Zurich es otro dialecto más marcado. Si voy al Wallis, que es una zona, región francesa, pero tiene también su región alemana, es un dialecto que yo creo que de los propios suizos alemanes lo entienden. Una cosa muy rara, ¿no? Porque está todo muy pegado. Y pues yo creo que eso es lo que diría que me vuelve loco a veces, ¿no? Estar en contacto, conflicto con todo este mezcla de idiomas todo el tiempo y bueno, culturas también, ¿no? Y que sí, caribeño, claro. A lo mejor yo creo que tengo un switch que si hablo en español, pues soy más caribeño. Y si voy a España y hablo español, pues bueno, yo creo que a lo mejor eso me ha llevado como persona a ser más adaptable, ¿no? Al contorno donde estoy. Pues trato de, yo qué sé, ser más español. Si me junto con andaluces, pues ya me siento más en casa. Si me junto con canarios, más todavía en casa, ¿no? Y si no, pues si estoy en Suiza, pues trato de ser más serio, ¿no? A mí me costó muchísimo al principio, recién llegado a Europa, ser puntual, por ejemplo. O sea, es que, no sé, no podía, no estaba en mí llegar puntual a un sitio, ¿no? Siempre era 10 15 minutos tarde a la lección, a las lecciones, ¿no? Y eso fue un poco duro para mí, pero me adapté. Ahora sí, sí, entonces soy súper puntual, ¿no? En Suiza es muy importante eso. En Suiza los suizos dicen que si estás un minuto antes ya a la cita ya estás tarde. Apá, Wow. qué Fíjate. exigentes. Sí, no, no, terrible, terrible. Los suizos, yo me he encontrado con suizos, por ejemplo, en una cita una vez que hace años con una chica llegué 30 segundos tarde y me estaba mirando mal, imagínate. O sea, enfadada, ¿no? Imagínate. Sí, y Y si uno voy a que viene Puerto del Rico, Caribe. Sí. sí, así es. Sí, o sea, si voy a Puerto Rico, por ejemplo, y quedo con amigos, pues los amigos llegan tranquilamente una hora tarde, 2 horas tarde, 4 horas tarde, o nunca llegan. Ujú. Y a lo mejor, si no vienen, pues te lo encuentras, yo qué sé, 2 o 3 días más tarde y como si no hubiera pasado nada. ¿Entiendes? Eso, Está la informalidad tremenda. eso es así. Eso lo conozco Sí. bastante bien. Luna es de República Dominicana. Soy de Ah, República pues mira. Dominicana y viví 8 años en Puerto Rico. Entonces, madre Sí, mía, entonces por eso sabes te digo bien que de lo lo que conozco estoy bien. diciendo. Pues mira, Es ahí, completa, ahí está tienes anduvo por todos lados la también. clave. Sí, la clave, ya sabes de lo que te estoy hablando.
Entonces, hablemos un poquito de la música. La música histórica conecta con otros siglos. ¿Qué te atrae de dialogar con el pasado desde el presente a través de la música? Madre mía, qué buena pregunta. Ahí, pues mira, ¿qué me conecta el pasado con el presente? Bueno, yo creo que toda la música al final del día, o sea, toda la música es histórica, porque ya ha pasado, ¿no? Estamos siempre reconstruyendo todo ¿no? Todo el tiempo estamos reconstruyendo. Eh, claro, la música clásica fue una cosa que a mí estuvo muy curiosa para mí siempre, porque a mí la música, cuando estudié música clásica en los conservatorios, no estoy hablando de música histórica, la música, la vida comienza con Bach, ¿no? Y de ahí en adelante, pues es lo que todo el mundo estudia: Bach, Mozart, Beethoven, etcétera. Y lo que hay anterior a Bach, pues nadie, o sea, los músicos sí conocen la historia, pues estudian la historia de la música en los conservatorios, pero no sabes nada o sea, no estás conectado con ese pasado verdaderamente. Entonces, cuando uno hace música histórica, pues tienes que estar constantemente batallando, ¿no? Que la reconstrucción, o sea, claro, se sabe más de la música de Bach que a lo mejor de, yo qué sé, George Claro. Kahn, que vivió en el siglo XV, ¿no? Eh, entonces, lo interesante, lo que me fascina de la música histórica es que tienes que no solamente saber o sea, la música, interpretarla, o sea, mientras más vas atrás en el tiempo, más difícil, ¿no? Tienes que saber de iconografía, tienes que saber de literatura, tienes que saber latín, por ejemplo. Si no sabes latín, estás perdido. Tienes que haber leído fuentes, ¿no? O sea, la iconografía te dice mucho. Un cuadro, te tienes que buscar en un cuadro eh, eh, qué te dice la música, cómo pudo haber estado interpretada. Y es toda una fantasía en realidad, prácticamente. Se puede decir, ¿no? En cierta manera, después vas a las fuentes, te dicen, bueno, se tocaba de esta manera y se hacía esto, pero al final yo creo que no es todo fantasía, ¿no? Sino hay un cierto matiz de fantasía, de imaginación, cómo pudo haber sonado esa música. Vas, por ejemplo, también a la música oriental, de Turquía, del sur de España, musulmana del norte de África, para también buscar cómo pudo haber sonado la música medieval, porque hay instrumentos que vienen de ahí, el laúd, por ejemplo, ¿no? Y entonces es una mezcla de eso. Eso es lo que me fascina de la música histórica, tener que estar buscando la manera de reconstruirla, ¿no? La música histórica también ha evolucionado, la interpretación de la música histórica ha evolucionado desde los años, cuando se redescubrió esta música para fines del siglo XIX, pues hubo un auge, ¿no? De reencontrarla, buscarla, tratar de interpretarla. Las primeras grabaciones que se aparecen con música histórica suenan completamente diferentes a lo que es hoy. Se usaban instrumentos modernos, después se empezaron a construir instrumentos según lo que se veía en los cuadros, fuentes, y mientras más uno investigaba, más aparecían también instrumentos en museos y cosas así que nos llevaban a reconstruirlos más todavía, a, a ser fiel, ¿no? La trompeta medieval que yo toco, por ejemplo, fue encontrada del 1432, si mal no recuerdo, o 50 por ahí. Está fechada, y es una copia, que es un instrumento que se encontró en una cloaca, para decirte, imagínate, ¿no? Y se ha estado reconstruyendo y suena muy diferente a lo que se estuvo haciendo hasta que se encontró. O sea, vives Félix, constantemente de buscar pistas. vos sabés que voy a entrar ahora ya a la poesía. Voy a entrar porque escribís y te llamamos por eso, porque te conocí debido a escritores. ¿Cómo nace esta necesidad de pasar del sonido a la palabra, expresarla? Pues cuando yo estuve tocando muchos años con un grupo que se llama Malapúnica, que es un grupo italiano.
y ese es un grupo de música medieval, y la trompeta pues era parte del grupo, pero era, como decir, un matiz, o sea, tenía muchas veces muy poco que hacer, ¿no? Y tenía mucho tiempo. Y yo trabajé con ese grupo, yo creo, como 10, 12 años, y al final pues tenía mucho tiempo, ¿no? Para dejar de volar en mi imaginación, estar pensando en cosas, y estaba siempre expuesto a esa música que yo pienso que es muy poética, a textos de Petrarca, escuchándolos constantemente, y eso fue lo que me llevó a la poesía. Sentí en un momento que debía escribir. Quería transferir eso que escuchaba, la musicalidad del canto a la escritura. Bien. Entonces, ¿tu escritura tiene ritmo musical o rompes con eso? Sí, sí, sí. Yo empecé a escribir, yo empecé a escribir poesía, y pienso como empieza todo el mundo, pensando que porque sé hablar y escribir y pensar, puedo escribir poesía. Para mí la poesía, ahora he estado haciendo cursos, ya llevo años haciendo cursos, y era obvio, ¿no? Como músico, que la poesía se tiene que estudiar, porque hay mucha gente que escribe poesía sin haberla estudiado. Y Claro. eso para mí es muy curioso, porque yo en un momento dado empecé a escribir y dije, pero espérate, si la música estudia y la música y la poesía son primas hermanas, hay que estudiar poesía. O sea, no cabe en mi cabeza que no se puede estudiar, y la música debe tener ritmo. Hay algo que me faltaba, ¿no? Y eso fue lo que descubrí estudiando poesía, que bueno, que la poesía para mí es música y ritmo. O sea, no, pero bueno, es también una cosa que es el del siglo XX, XXI, que es la poesía se ha vuelto muy prosaica, y se ha perdido el ritmo, y la musicalidad de muchas maneras. O sea, mucha gente escribe y escribe, y a veces sí salen cosas muy musicales, muy poéticas, pero hay de hecho movimientos también, que se dedican a escribir la poesía y hacer la poesía como eh, rítmica y musical. Félix, en atonalidad confederada, el título ya sugiere una mezcla de estructura y libertad. ¿Pero qué explorás en ese libro? ¿Qué tenés ahí dentro de ese libro? En ese libro, como es el primer poemario, ahí creo que son 60 poemas o 63 poemas. Es la colección de los primeros poemas que escribí, de todo lo que había hecho. Llevaba ya unos 20 años escribiendo poesía cuando lo publiqué. Eh, ¿Qué me llevó? Pues mira, la confederación, o sea, Suiza es una confederación, y entonces yo quise llevar esas atonalidades, las cosas que llevaba en la cabeza, disonancias, por decirlo así, a una confederación, ¿no? Y en la confederación, en Suiza también, la confederación siempre ha sido una unión que es voluntaria, y de la cual tú te puedes ir también si quieres, de hecho. Ningún cantón se va de Suiza, pero puedes hacerlo. Y entonces es esa libertad de palabras, de poemas, que están de alguna manera entrelazados entre sí, y es un conjunto de todo eso, de lo que soy, ¿no? De ese principio, buscando quién era en la poesía, el caribeño que vive en Suiza. Suiza es una isla también, Puerto Rico otra isla, Suiza es una isla dentro de Europa porque no pertenece a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y era eso, buscando esa desunión en unión. Y entonces la tonalidad es una cosa que suena, no es que suene mal, sino que suena dístona, ¿no? Y busca la unión en algo que a lo mejor no encaja. Yo creo que ese es el título que va por que busca. Cuando puso ese título en esos poemas, era buscando esa manera de entrar y estar ahí, eh, eh, hacerla con un conjunto de algo que a lo mejor no debería estar junto. Y ahora, negresco suena como otra atmósfera. ¿Qué cambia entre una obra y la Sí. otra?
En Negresco fue la idea principal de Negresco, la idea básica de Negresco es 24 horas en la vida de un puertorriqueño. No necesariamente en Europa, sino cómo se vive un día de 24 horas. Ahí está el conflicto también ese en Europa tú tienes la hora cero, en Argentina también, no, pero en Estados Unidos tienen de la 1 y el de la 1 al 12 siempre, ¿no? Dividido el 24 horas están divididas de 1 a 12, ¿no? En exactas unidades. Ujú. Y entonces empieza el poemario con la hora cero y termina en la hora cero también, que sería ya la hora uno, por decirlo así, del próximo día, ¿no? Y son pues 24 horas, en realidad son 25 poemas, más un poema introductorio, o sea, 26 poemas que tematizan la vida de un puertorriqueño en esas 24 horas, o sea, o 25 horas. Interesante. Félix, vos publicás siempre el nombre de Tirso Gabriel. ¿Qué es lo que te permite ese nombre? Que quizás no te permite el tuyo, el propio, el verdadero. Mira, fue una idea como, eso lo pensé, lo conversé con el editor del primer libro, le dije, mira, yo no quiero publicar bajo mi nombre, yo qué sé, no quiero aparecer, no quiero ser yo porque, eh, ah, no sé, no quería estar presente, ¿no? Me cuesta mucho estar en el escenario, por decirlo así, como músico también. Terminaba un concierto y yo me iba ya para mi casa, o sea, o para el hotel. No soy de los que se queda conversando con la gente, el público y estar entre medio, ¿no? Y eso y por eso lo puse el seudónimo, que es el nombre de mi hijo menor, en realidad. Quise estar escondido, yo quise ser diferente. Y claro, yo sabía también que tú no puedes estar escondido hoy en día. Todo el mundo te encuentra, todo el mundo va a saber quién es tú. Ahora pienso respecto pensándolo, claro que sí, que debe haber estado mi nombre, pero bueno, ya se quedó ahí para la historia, ¿no? ¿Y hay diferencia entre el músico y el poeta? ¿O es la misma voz en diferentes lenguajes? Madre mía, muy buena pregunta también. Una amigo muy preparada. Hay diferencias. Yo creo que, fíjate, yo creo que no, es una nueva fase en mi vida, escribir. Y es muy raro también, pues me he encontrado una amiga argentina que creció en, eh, en Brasil por la cuestión de la dictadura. Sus padres tuvieron que huir de Argentina. Ella es cantante, la conocí acá, era la novia de mi mejor amigo. Compartimos también muchísimo y ella se regresó ahora a Argentina a vivir y ella escribe poesía después de años. Yo creo que ser músico y ser poeta va de la mano. Es otra manera de expresar lo que llevas adentro. No sé, yo creo que para mí la poesía es una extensión de mi musicalidad y ser creativo. Por eso vamos ahora a lo creativo de este poeta, de este músico, de un tipo, parece ser un tipo tranquilo, muy disciplinado. ¿Y qué es lo que aparece primero en vos? ¿La emoción, la imagen, el sonido? Pues mira, en el primer libro sí está emoción, está también el típico libro yo creo que como te mencioné, que todo el mundo comienza así, ¿no? El, eh, es muy, hay mucho yo, ¿no? Ujú. Vivimos la época del siglo del yo, el siglo XX-XXI es el siglo del yo, tiene que ver mucho con las redes sociales, así que yo estoy siempre presente en eso, ¿no? Ya en el segundo libro voy cambiando y ahora todo lo que he escrito después de estos dos libros ha sido más musical, estoy concentrado muchísimo más en la música, el ritmo porque es lo que he descubierto.
No, es donde me he llevado. Yo pienso la natural, lo que pienso y siento que debe ser la poesía, la naturalidad, la musicalidad y el ritmo. Y el fondo, lo que el significado para mí ha pasado en un segundo plano. Muy bien. ¿Y tú escribes como compones o son procesos completamente diferentes? Em, yo escribo, bueno, yo no compongo música, yo la estudio, o sea, fíjate, eso mucha gente me ha preguntado, ¿tú Mm. escribes? Digo, tú escribes canciones, compones música y no lo he hecho, no me siento capaz de escribir una canción que pueda ser cantada. Imagínate qué loco, ¿no? Mucha gente me ha dicho, ay, ¿le puedes poner música a esta canción? Yo lo hice una vez una amiga poeta puertorriqueña de hace muchísimos años. Ella era ciega, una señora ya mayor, y fuimos muy amigos. Yo la carreteaba, fue en Indiana, ¿no? Para acá, para allá, porque ella pues no tenía movilidad, ¿no? Y ella era poeta. Y, y ya me pidió una vez, cuando me fui a Alemania a estudiar, me pidió, ay, ¿le puedes poner este poemario, música, estos poemas que tengo? Y yo lo hice, no sé ni cómo, no me preguntes cómo, se lo envié y me olvidé de eso, o sea, ni siquiera sé dónde están esas canciones. Ella tiene que ya haber fallecido, me imagino yo, que no tendría yo que 120 años, tendría ahora. Wow. No sé qué pasó con eso, o sea, ni sé cómo lo hice, pero no me siento capaz de escribir una canción, o sea, ponerle música a una letra. Y entonces, pues con la palabra es otra música, ¿sabes? Es otra manera de expresarme, pero no compongo música por decir así, solamente escribo pensando en musicalidad. Y eh, por eso me pareció buena la pregunta, porque en estos últimos años he descubierto, o para mí, pienso que la poesía está por encima de la música. Yo sé que hay gente que me va a crucificar por eso, o me van a odiar, pero, o sea, porque la Yo no. música es tan fácil. No, bueno, pues mira, qué bueno. Gracias, Luna, por ser de mi partido, o de mi iglesia, de mi campo, porque la música es muy fácil de entender al final. La música es es abstracta, obviamente, que es abstracta, punto. Pero es muy fácil de que te lleve la emoción, ¿no? Si tú oyes una música que es triste, ¿no? Que te hace sentir triste inmediatamente, o sea, es una cosa mágica, ¿no? Pues perfecto. Ahora, ve tú, escribe un poema y recítalo, ¿no? Y un poema que te haga ser triste inmediatamente. Yo pienso que la música, la poesía es mucho más difícil de hacer, lograr lo que hace la música. Y por eso para mí, porque es más difícil, está por encima de la música, la poesía. Pero bueno, descubrimientos que he hecho últimamente. Vos sabés que hoy nosotros y ayer propusimos la resistencia, una palabra, una forma también de hacer arte. Y bueno, la pregunta es, en un mundo acelerado, en un mundo distinto, ¿qué sentís trabajar con música antigua o poesía, que es también una forma de hacer resistencia? Eh, yo creo que más que resistencia diría rebeldía, ¿sabes? La música histórica es ser rebelde, ser diferente, ser exótico. Ayer estaba precisamente llegando a mi casa y me vino a la mente una palabra: divagar, divagante, ¿no? Me gusta eso de ser rebelde. Yo siempre me he sentido rebelde, un rebelde serio, o no, un rebelde suizo. Imagínate, los suizos aquí yo siempre digo que acá en Europa está todo hecho y por eso ya la gente no es creativa, ¿no? Yo creo que hay que sufrir un poco, tener pocas probabilidades a lo mejor para que te lleve la necesidad a hacer a la creación, ¿no? Y entonces, pues la palabra me lleva a ser a otro tipo de rebeldía, ¿no? A ser divagar, ser exótico, tratar de expresar otras cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, volviendo a la pregunta que me hizo Luna también, eso del pasado, el presente, ¿no? Estoy reconstruyendo constantemente también.
y sí crear también. Aunque bueno, yo dije que no compongo, pero siempre me ha gustado ser creativo en la música, o sea, crear sonidos, ¿no? Eso sí, siempre me la pasaba experimentando y haciendo cosas, y por eso la poesía me da esa posibilidad de hacer que ser creativo con sonidos que tienen que ver con el lenguaje. Para mí ahora el lenguaje, yo escucho a la gente hablar, escucho a un suizo hablar de un dialecto y con otro dialecto, y es fascinante cómo el ser humano llega a producir sonidos con la boca. Me parece que es una cosa maravillosa el sonido que sale de nosotros. Eso es así. Las palabras, los idiomas, son cosas maravillosas. ¿Qué lugar ocupa el silencio en tu proceso creativo? El silencio es el momento donde yo bajo a las revoluciones o le bajo a las rayitas, como dicen en Puerto Rico, para sentarme Es cuando me siento a escribir, ¿no? Me pongo audífonos, mis AirPods, me los pongo porque es lo que me lleva me separa del mundo, de afuera, ¿no? Me separo del mundo para escribir sobre el mundo. Me gusta mucho escribir lo que el ser abstracto, fíjate, cuando escribo poesía. Y el silencio sin el silencio no puedo escribir. Es una cosa que me acompaña, es el momento de estar separado para poder unir lo que se me ocurra en el proceso creativo para hacerlo sonar. Muy buena pregunta, Luna. Vos sabés que, Félix, te estamos siguiendo y queremos saber en este momento que estás trabajando, que estás explorando tanto en la música como en tu escritura. ¿Tenés algo nuevo que vas a presentar y que tenés algo en la mente? Tengo creo 4 o 5 poemarios ya terminados, en realidad. Ahora perdí la cuenta, no sé cuántos son, creo que son como 5 que ya están terminados, o 4 que están terminados, uno que tengo que echarle un ojo otra vez. Tengo 3 poemarios que son para mí, yo creo que son los más logrados, y los estoy presentando a concursos en estos momentos. O sea, no quiero publicar nada más, quiero sí, presentar. He escrito muchísimo también, escribo prácticamente de lunes a viernes, escribo un poema al día, por ejemplo. O sea, estoy escribiendo unos 20 poemas al mes, a veces 15, a veces 10, dependiendo, ¿no? Pero en promedio sí, ¿no? Y claro, también hago mis pausas de, yo qué sé, de verano y cosas así. O sea, no te digo que estoy escribiendo 300 poemas al año tampoco, ¿no? Pero he escrito muchísimo y tengo esos poemarios terminados que son, por decirlo así, una unión, una temática, y tengo muchos poemas sueltos también. Es una máquina. Lo vas a tener que convocar a tu revista, ¿eh? Yo sí creo. ¿Tienes revista, Luna? No me digas. Pues mira. Es nueva, estamos empezando, pero sí, una revista que se llama Micromundos. Qué interesante. Y ahí reunimos todo tipo de arte, música, poesía, cuentos cortos, de todo un poco. Ya. Félix, yo voy a cerrar con una pregunta un poquito rara, pero a ver si me la puedes responder. Dime. Si tu arte tuviera que definirse en un solo sonido, ¿cómo sonaría? Caramba, no sé, a ver, en un solo sonido, con mi arte en un solo sonido. Yo diría en una vocal A, me viene a la mente. Bien. ¿Por qué? Que yo creo que es una vocal, yo la considero como una vocal, no sé que es una vocal que ocurre mucho en el español, la A. No sé si es porque sea la primera, no es la primicia, la primera vocal, la primera letra del abecedario. No sé, la encuentro abierta, la encuentro como que es la que me lleva al resto del lenguaje.
Letra A. Lo voy a pensar, ¿eh? Qué buena Maravilloso. pregunta, Luna. Me lo debes. Pero esa fue buena respuesta. Gracias. Feli, la verdad que es un gusto siempre escucharte. Ya hace un tiempo que el año pasado te habíamos entrevistado. Y bueno, ahí vamos a dejar la Luna para que te conecte y que por ahí puedes escribir en la revista o puedes mandarle algo de música. Siempre es bueno tener gente del viejo claro que continente y que podamos abrir este universo y sumar gente en Micromundos Magazine también. Bueno, sí, Así gracias es. Gustavo, gracias Luna. Un placer estar acá otra vez y cuando quieran, pues regreso. Seguimos conversando. Sí, seguro. El honor ha sido nuestro. Un abrazo grande. Gracias.